Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios te bendiga, muy buenas noches. Soy el pastor Joel Ibarra, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón en Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, yo quiero compartirte en esta noche un mensaje de la palabra de Dios y bueno, pues te voy a invitar a que hagamos una breve oración. Padre, gracias te damos porque nos has permitido en este momento abrir tu palabra. Y sabemos, Padre, que así como hemos recibido a lo largo de todo este día bendiciones, Padre, no dudamos ni tantito, Padre, que por medio de tu palabra vamos a recibir bendición. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Padre, en esta reflexión yo te ruego que me permitas ser un instrumento de gracia en tus manos y que tu palabra toque muchos corazones y podamos descansar en tu presencia a través de Jesucristo. En ese nombre oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues dice la palabra de nuestro Dios allá en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dice: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Fíjate que yo he titulado esta reflexión ante el agotamiento espiritual, ante el agotamiento espiritual. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es lo que haces o qué es lo que hacemos, verdad? ¿Qué es lo que hacemos comúnmente cuando nos sentimos agotados, verdad? De repente nos sentimos muy agotados. Mire, esta pandemia nos ha traído mucho agotamiento porque el hecho de estar en casa no significa que descansemos más. Al contrario, tenemos muchas actividades aquí en casa. Ya después de 6 meses, creo que hemos desarrollado otras actividades, ¿verdad? Que implican vivir en casa y sobre todo estar en comunión con nuestros seres amados. Pero ¿qué es lo que hacemos? Porque a veces nos sentimos cansados físicamente, nos sentimos cansados emocionalmente. ¿Sabías tú que hay cuando menos 3 tipos de agotamiento? Quiero mencionártelos. Mira que existe el agotamiento físico, ¿sí? También existe el agotamiento emocional. Pero ¿qué crees? También existe el agotamiento espiritual. Y este último es muy complejo. Y poco a poco voy a ir a la luz de lo que dice la Biblia, explicando en qué consiste este agotamiento espiritual. Mira que cuando viene a nuestra vida el agotamiento físico, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es pues descansar, ¿verdad? Obviamente. Nos echamos quizás una siesta, ¿verdad? Para recuperarnos físicamente, o aunque pues no necesariamente descansar es acostarnos a dormir. Simple y sencillamente podemos cambiar de actividades, o simple y sencillamente también tomamos unas vacaciones para recuperar un poquito de fuerzas, ¿verdad? De repente decimos, no, ya estoy esperando esa semana de vacaciones, aunque bueno, ahorita es muy complicado pensar a lo mejor en unas vacaciones, pero podemos descansar físicamente cambiando quizás algunas actividades. Muy bien, pero ¿cuándo viene a nuestra vida el agotamiento emocional? ¿Verdad? Este ya es un poquito más complejo que el primero, ¿verdad? De hecho, se confunde un poquito con el desgaste físico. ¿Pero qué hacemos? Es la pregunta. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, inmediatamente pues nos vamos a la cama, nos echamos a dormir. Sin embargo, ¿qué crees? Uno de los síntomas cuando estamos cayendo en depresión, porque esto es muy común ya, sobre todo en estos tiempos de encierro, pues nos echamos a dormir, ¿verdad? Y bueno, estamos, uno de los síntomas cuando estamos cayendo en depresión es irse a acostar. Sí, es irse a acostar como una especie de mecanismo, dicen los que saben, ¿verdad? Del comportamiento, que cuando uno se siente deprimido, uno emocionalmente, está uno bajo emocionalmente,
¿verdad? Uno lo que hace es acostarse, y dicen los que saben que es como una especie de mecanismo de defensa para huir de todo y olvidarse por un instante de cualquier cosa que lo esté provocando. Este tipo de agotamientos requiere, de hecho, ¿verdad?, muchas de las veces atención médica. No es cualquier cosa. Por eso le digo que el agotamiento físico, por un lado, bueno, descansamos, cambiamos de actividades por un momento, pero ya cuando hablamos de agotamiento emocional, esto se puede volver algo complicado. Entonces necesitamos quizá un poquito de apoyo profesional, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hacemos cuando hay agotamiento espiritual? ¿Qué es lo que hacemos? Pero mira, mejor cambiamos la pregunta. ¿Podemos reconocer cuando tenemos agotamiento espiritual? ¿Puedes tú reconocer fácilmente y decir, esto es un agotamiento espiritual? Mira, déjame decirte que difícilmente la humanidad en general se da cuenta de su agotamiento espiritual. De hecho, cuando comienza a tenerlo, lo confunde con algo emocional o incluso algo físico. De repente, ¿verdad?, siente como que los huesos se le consumen, siente mucho estrés, ¿verdad?, en la parte posterior, ¿verdad?, del cuerpo, el cuello, la espalda, la cabeza, y decimos, es que estoy muy agotado, o decimos, es que estoy estresado, ¿verdad? Y se lo atribuimos a una de esas dos cosas. Sin embargo, déjame decirte también una cosa importante. El agotamiento espiritual se da cuando, pues, no estamos cerca de Dios. El agotamiento espiritual se da cuando no estamos cerca de Dios, y eso, si es así en nuestra vida, bueno, pues puedo asegurarte que muchas de las cosas que somatizamos, tanto física como emocionalmente, es consecuencia de la ausencia de Dios en nuestra vida. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, según la Biblia, y en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, capítulo 3, experimentó por primera vez, fíjate bien, dos emociones para las cuales el ser humano no había sido creado para experimentarlas. Pon mucha atención, fíjate bien. La primera es la vergüenza, fíjate bien, ahí en el Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 leemos lo siguiente. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Previo a esto, la Biblia también dice, allá en Génesis 2:25, hace un énfasis muy interesante en que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, pues no se tapaban, ellos no tenían eso que le llamamos ese pudor, ¿verdad?, que le llamamos hoy en día, como para decir, uy, estoy desnudo, me tapo, ¿verdad? No, eso no existía en ellos, había una inocencia. Sin embargo, cuando siguieron la desobediencia, ambos tuvieron conciencia de su desnudez y por ende se sintieron avergonzados, razón por el cual se hicieron con hojas de higuera vestiduras para cubrirse. ¿Sí? Experimentaron vergüenza. Número 2, la segunda es el miedo, y esta es una emoción muy, muy interesante. Fíjate que dice en Génesis 3, versículos del 8 al 10, después de haberse descubierto de su desnudez, con hojas leemos lo siguiente, dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Adán y su mujer podían convivir con Dios sin ningún problema. No había nada que los separara. Es evidente que ellos habían experimentado la santidad de Dios. Habían de hecho recordado la advertencia que Dios les había hecho respecto al fruto que no debían comer. Ahora no solo sentían vergüenza, ahora experimentaban miedo. Qué interesante sentimiento. Déjame decirte que estas dos emociones son las que más predominan en la vida diaria del ser humano y han desatado todo tipo de emociones negativas que han destruido a la humanidad por completo.
De hecho, de estas dos, la vergüenza y el miedo, la que más sobresale es el miedo. Por cierto, se dice que la enfermedad de este siglo se llama el estrés. Un estrés que a la postre, cuando no es tratado a tiempo, trae enfermedades que atrofian el estado físico y emocional del individuo. No sé si tú has escuchado de la depresión como también parte de esa enfermedad de este nuevo siglo. Se dice que es el estrés, pero como consecuencia de ello, ¿verdad? Hay una especie de depresión en todos los sentidos. Y es una cadena, ¿verdad? Es como una cadena, porque el miedo trae preocupación, la preocupación trae estrés y el estrés trae depresión. ¿Sí? Hay un estudio que indica que el estrés viene al menos por una simple cosa, el miedo al futuro, el miedo a la muerte, el miedo a ser menospreciado, el miedo al fracaso, el miedo al compromiso, el miedo a un asalto, es más, el miedo a enfermarte de COVID-19. Esta enfermedad, en serio, dicen los expertos, las personas que se dedican a tratar, ¿verdad?, en el área psicológica, a médicos, a familiares de pacientes, que básicamente lo que está matando a la gente es el miedo a esta enfermedad. Es increíble, pero sí, o sea, la enfermedad es letal, la enfermedad es muy peligrosa, más si tienes tu sistema inmunológico muy débil o tienes por ahí alguna enfermedad por ahí cronológica que se vaya a complicar, qué sé yo. Pero esto ha traído mucho terror en la sociedad. ¿Y qué crees? Esto también ha traído mucho estrés y mucha depresión en las personas. Y así es. Miedo a muchas cosas más, hermanos. Muy bien, entonces las personas están estresadas, cuidando incluso sus pertenencias, cuidándose de cualquier cosa que ellos crean que pone en riesgo su integridad. Esa no es vida. Por eso, pero todo esto es consecuencia de algo. La consecuencia de estar lejos de Dios. Cuando a mí me preguntan, ¿qué es el miedo, pastor? Bueno, yo siempre contesto, a la luz de lo que acabo de mencionar, el miedo es la ausencia de Dios. Cuando Dios está en tu vida no hay temor, porque el amor echa fuera al temor, y el que tiene temor, el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor, dice la palabra de nuestro Dios, y Dios es amor. Así es. Déjame compartirte en esta reflexión que uno de los mandamientos mayormente dichos por Jesús en el Nuevo Testamento es no temas. Entre aquellos pasajes que dicen no temáis o como pasajes que dicen no tengas miedo, Jesús nos dice que Él lo tiene todo bajo su perfecto control porque Él es Dios y Él venció en la cruz todo aquello que nos da miedo en esta vida. Volviendo a la pregunta respecto al agotamiento espiritual, ahora que ya pudimos identificar un poco respecto a nuestro agotamiento espiritual, ¿ya sabes qué hacer? Porque la invitación que Jesús nos hace en Mateo capítulo 11, versículo 28, que leímos al principio, pareciera que no sabemos a dónde ir. Pareciera que andamos buscando un puerto seguro y que de repente en el horizonte se ve Jesús diciéndonos, ven para acá porque yo te voy a dar descanso. Yo sé cómo estás. Así es, pareciera entonces que no podemos saber a dónde ir, y eso es así. Y si eso es así, mira que la tendencia de la humanidad, hermanos, en todos los tiempos es acudir a lugares equivocados para supuestamente descansar espiritualmente. Mucha gente se mete en asuntos espiritualmente equivocados. Ahorita voy a mencionarlo brevemente, pero mucho cuidado con eso. Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Es por eso que a la luz de esta invitación, Jesús nos ofrece la solución ante el agotamiento espiritual. Número 1, ante el agotamiento espiritual, que así es como hemos llamado esta reflexión, Jesús nos hace una invitación celestial. Jesús nos hace una invitación celestial. ¿Qué significa? Es una invitación fuera de este mundo. Una invitación que no vamos a encontrar en este mundo, una solución que no es de aquí. Dice la palabra de Dios, vengan a mí, todos ustedes que están, que dice, cansados y agobiados. Jesús nos hace una invitación que proviene del cielo. Jesús es Dios hecho carne, Él nos creó y
sabe todo respecto a nosotros, nuestra condición espiritual, física y emocional. Dios se revela mediante nuestro Señor Jesucristo como un Dios que le duele la condición de la humanidad. Yo te invito a que leas los evangelios en donde Jesús se conmueve, por ejemplo, al ver a su amigo muerto. Cuando Lázaro murió, dice la Biblia, Jesús lloró. Jesús se conmueve cuando ve a una mujer en un lugar llamado Naín, una mujer viuda y había perdido a su hijo, y Jesús se acerca para consolarla resucitando a su hijo. Jesús está conmovido cuando ve de lejos la ciudad de Jerusalén, una ciudad necia, perdida, una ciudad a la que Dios había mandado muchos profetas, pero estos los mataban. Y Jesús de lejos los mira y llora, se lamenta por la ciudad que Dios había creado en la antigüedad por medio de Abraham y Sara. Lee todos estos pasajes y te vas a dar cuenta que Dios es un Dios tierno. De hecho, Dios es el ser más tierno del universo. Así es. Así es, mira que Dios no es un Dios frío que solo espera de sus súbditos ofrendas que le complazcan. Dios es un Dios de amor, un Dios que mediante su Hijo Jesucristo nos ofrece comprensión, salvación y también descanso para nuestras almas. Como dijera el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra angular. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. La invitación es del cielo, de Dios. Es una clara invitación que nos hace reflexionar sobre nuestra condición actual. Y aquí surge una pregunta: ¿estoy cansado espiritualmente? Realmente, ya que hemos entendido todo esto, puedo reconocer que estoy cansado espiritualmente, porque si es así, entonces esta invitación es para ti. Porque todo lo que tenga que ver con el cielo, todo lo que tenga que ver con Dios, es para tu espíritu. Y de ahí vienen todas las bendiciones en tu cuerpo, en tu alma, en tus pensamientos, en tu vida diaria. Porque Dios así quiere trabajar en tu vida, empezar por la parte espiritual. Lo más seguro es que la humanidad en general necesita un encuentro con Dios a través de Jesucristo. Y número 2, ante el agotamiento espiritual, Jesús nos trae descanso. Ya dijimos que Él nos trae una invitación del cielo, una invitación que viene de parte de Dios. Bueno, pues Jesús nos trae descanso, dice el versículo 28 en la última parte. Vamos a completar el versículo que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y luego dice al final: y yo les daré descanso. A mí una de las cosas que me encanta del Señor Jesucristo es que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie ha dicho eso. Por esa razón Él puede decir: yo te doy descanso. Yo no te prometo la posibilidad de que descanses. No, yo te lo doy. Yo te doy descanso. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, porque yo te conozco. ¿Sí? De hecho, pues ninguno de los profetas habló de esa forma, porque no eran dioses ellos eran siervos de Dios. Jesús habla de esta manera porque Él es Dios, porque Él te está diciendo en forma de hombre: yo soy el que te doy esa paz que tú andas buscando. El primer paso para que esta invitación espiritual haga efecto en mi vida es reconocer mi agotamiento espiritual, que ha traído a mi vida maldad, pecado y todo tipo de cosas que no son compatibles con Dios. No podemos experimentar descanso en nuestra alma, en nuestro espíritu, en virtud de la invitación celestial de Jesús, si no estamos dispuestos a aceptar nuestro problema interior. Si no estamos dispuestos a aceptar que hemos estado muy lejos de Dios y aceptar que necesitamos la invitación celestial de Jesús, no va a pasar absolutamente nada. Sí, tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que dentro de nosotros hay una situación que nadie entiende. Mira, hay una frase que a mí me gusta que dice que lo que haces no determina lo que eres, sino lo que eres determina lo que haces.
Y esa es la razón por la que fracasamos en muchas cosas de manera tal que la gente que nos rodea se da cuenta y a veces nos rechaza, y a veces por esa razón tenemos mucho conflicto con la gente a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el verdadero conflicto no está afuera, está dentro, en nuestro corazón, porque ahí es donde nosotros tenemos que empezar a poner las cosas en orden. En primer lugar, reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida, porque dentro de nosotros no hay paz, porque tenemos un problema aquí adentro, no nos aguantamos a veces ni nosotros mismos, no soportamos, sobre todo en este encierro, en el que convivimos constantemente con nuestros hijos, con nuestra esposa, a veces, o con nuestro cónyuge, ¿verdad? Hablando de manera general. No nos aguantamos ni nosotros mismos y no soportamos a veces ni siquiera una pregunta o un comentario de alguien que está a nuestro alrededor. Eso es una señal de que hay algo que hace falta en nuestro interior. Muchos buscan recursos espirituales equivocados para sentirse seguros, ¿sí? Para prosperar económicamente, incluso para prosperar en el amor. Se andan metiendo en la brujería, en la santería, en la santa muerte. Esas cosas no son de Dios. Cristo venció a la muerte. Cuando Cristo murió, la muerte lo fue a reclamar como reclama cualquier ser humano que muere. Pero al ver la muerte, que Jesús era santo porque Él no pecó en la tierra, porque Él cumplió a la perfección, ¿verdad? La ley, la demanda, ¿verdad? De esa deuda humana, Él la pagó en la cruz. Él vivió tan perfectamente que al ir a la cruz, Dios Padre aceptó ese sacrificio, como el sacrificio que se hacía en el antiguo pacto cada año cuando se ofrecía un cordero para el pecado del pueblo. Entonces cada año se hacía, el sumo sacerdote entraba y sacrificaba. ¿Por qué? Porque tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso Jesús, cuando muere y la muerte lo quiere reclamar, no puede reclamarlo, y es ahí donde Jesús vence a la muerte y le dice: pues ¿qué crees? Yo voy a resucitar. Y el Padre lo resucita al tercer día, y de esa forma Jesús vence a la muerte. Y vaya que cómo le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Tanto así que la sociedad le rinde culto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu sepulcro? O sea, así dice la Biblia. O sea, Cristo venció a la muerte. Por esa razón Jesús dice: yo te puedo dar descanso, tienes miedo a la muerte, yo la vencí. Yo te puedo dar vida eterna. Entonces no andes buscando por recursos equivocados. Ninguno de esos recursos vienen del cielo. Sí, no vienen de Dios, y por lo tanto lo más seguro es que Satanás te esté engañando, porque Satanás existe para engañarte. Y que no conozcas a Dios, que no conozcas a Jesucristo, que tú acudas a otra cosa que no sea Jesucristo, y te puedes sentir seguro con eso. Pero ¿qué crees? A la mera hora Dios va a decir: esto no fue lo que yo te mandé. Lo que yo te mandé fue a mi Hijo Jesucristo. Así es. Jesús trae a nuestra vida el verdadero descanso. En uno de los salmos más famosos, el Salmo 23, el rey David, ¿verdad?, el que escribiera este salmo, dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué hermoso, ¿no? David sabía que Jehová, Dios, ¿verdad?, es el que da descanso. Y número 3, ante el agotamiento espiritual, Jesús quiere ser nuestro Señor. Jesús quiere ser nuestro Señor. Dice el versículo 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Una vez que hemos aceptado la invitación del cielo y hemos reconocido nuestro pecado y nuestra necesidad de descansar en Jesús, es importante someternos a su señorío. Sí, Jesús sabe que no estamos en condiciones espirituales como para andar por la vida sin su ayuda. De hecho, déjame decirte algo muy importante: somos más susceptibles a ser atacados mediante el engaño cuando estamos agotados. ¿Sabías eso? Mira que a Jesús le pasó eso. Si tú lees Mateo capítulo 4, dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Pasaron 40 días y 40 noches en las que Jesús se sometió en oración al Padre y estuvo en comunión, y de hecho no comió. Obviamente después de 40 días Jesús tenía mucha hambre, y fue ahí donde Satanás se le presenta y lo tienta y le dice: convierte esas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Mira que Jesús lo pudo haber hecho, pero ese no era su propósito. ¿Pero qué quería hacer Satanás? Sacarlo de su propósito. Por eso se llama la tentación de Jesús,
porque lo tentó a usar su poder como Dios. O sea, Jesús básicamente renunció a ser igual a Dios, como dice Filipenses capítulo 2. Él renunció a ser igual a Dios, ¿sí? No se aferró a poder chasquear los dedos o con la pura mente convertir las piedras en pan, o incluso como después sucede en el arresto cuando va a ser crucificado, ¿verdad? Mandar llamar una legión de ángeles para acabar con toda la humanidad. Jesús le dice eso a Pedro, porque Pedro se arrebata y le arranca la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Jesús le dice: oye Pedro, así no son las cosas. ¿Tú crees que yo no puedo pedirle al Padre que me mande una legión de ángeles y que acabe con todos? Claro que lo puedo hacer, pero así no son las cosas. Jesús estaba concentrado en la misión de vivir una vida recta delante de Dios e ir a la cruz para morir por los pecados del ser humano. Pero Satanás quería sacarlo de esa jugada. Quería sacarlo de la jugada, quería engañarlo, y se aprovechó de su vulnerabilidad humana. Tenía hambre, y es así como a veces Satanás nos ataca. Estamos tan vulnerables que nos pone muchas cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Caemos redonditos. ¿Y qué pasa? Nos alejamos de Dios. Por eso tenga mucho cuidado con esos recursos que no son de la palabra, que no son de Dios, hermanos, y personas que nos escuchan. Por eso Él nos dice: carguen con mi yugo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. ¿Sabes qué es un yugo? Mira, métete a Google o búscalo en un diccionario. Pero un yugo es lo que se le pone a unos bueyes, a unos animalitos, ¿verdad? De hecho, es para dos animales. Ahí caben dos animalitos, ¿verdad? Y los dos tiran, ¿sí? Entonces Jesús lo que está diciendo, Él utiliza muchas imágenes, ¿verdad? Muchas figuras, muchos ejemplos. Es muy didáctico nuestro Señor, y dice: lleven mi yugo. O sea, Jesús haga de cuenta que hay un yugo en donde Él está en el yugo, pero hace falta otro. Entonces te está invitando a ti, me está invitando a mí. Dice: métete en el yugo, lleva mi yugo, vente. Dice: aprende de mí. Jesús nos invita a ser sus discípulos, y el discípulo es un aprendiz, es uno que aprende el ejemplo y las enseñanzas de su maestro. El énfasis está sobre Jesús como la única persona autorizada para enseñar a los súbditos, porque acuérdate que ante el cansancio espiritual Él quiere ser nuestro Señor. Entonces, para enseñar a los súbditos de su señorío, en contraste con los maestros y falta de autoridad que los escribas de su época enseñaban. Mira, en la época de Jesús había maestros de la ley que enseñaban sin autoridad moral y espiritual. Ellos enseñaban, pero Jesús enseñaba con autoridad, porque su vida era recta. Y hay 3 razones por las cuales nos conviene aprender de Jesús. En primer lugar, la razón de su carácter. Él es manso y humilde, dice el pasaje de corazón. Dice: Él es manso y humilde de corazón. En contraste con los sabios y entendidos de su época, las cualidades de carácter que Jesús demanda de sus seguidores, Él mismo las demostró en su vida. En segundo lugar, la segunda razón es la razón para aprender. La segunda razón para aprender de Jesús es que hallaremos descanso para nuestras almas. Él promete paz y tranquilidad en el corazón de sus seguidores, lo cual da como resultado descanso espiritual, como lo leemos en Juan capítulo 14 verso 27, cuando dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La tercera razón es que su yugo es fácil y su carga es ligera, Las demandas de Jesús no son livianas, pero son justas y soportables. Jesús provee, fíjate bien, una vez que Él nos hace sus súbditos y Él es el Señor, Él se hace el amo de nuestra vida, nos provee de la fortaleza espiritual por medio de su Espíritu Santo, para cumplir todas las demandas de su señoría en nuestra vida. Por esta razón, sus mandamientos no son gravosos. El apóstol Juan, ¿verdad?, otro de sus apóstoles, más adelante escribe en una carta y él dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Voy a concluir. Jesús termina diciendo en el versículo 20: porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cuando fue escrito esto que leemos en Mateo, ¿verdad?, en la escritura original griega, la palabra fácil significa bueno o bondadoso, lo cual significa que el yugo del que Jesús habla es un yugo ajustado a
a nuestro cuello, a nuestra medida, de modo que no produce molestias ni roces. Es un yugo ligero o liviano, no aplastante. El yugo literal de bueyes tiene lugar para dos. Y la figura del yugo que Jesús utiliza nos permite la idea de que al lado del discípulo, Jesús está en el yugo llevando la mayor parte de la carga. Yo te pregunto, ¿estás agotado espiritualmente? Quizá a lo mejor a través de esta reflexión ya descubriste que tu agotamiento no necesariamente es físico o emocional, quizás es un agotamiento espiritual. ¿Qué significa? Que quizás necesitas abrir tu corazón y entregarte a Jesucristo. Reconoce que necesitas a Dios en tu vida, reconoce que a lo mejor no has hecho bien las cosas, reconoce que has pecado, reconócelo. Nadie es bueno en esta tierra, todos somos malos y por esa razón necesitamos a Dios en nuestra vida para que Él limpie nuestra mente, nuestro corazón y que crees le dé descanso a nuestra alma. ¿Estás agotado espiritualmente? Ven a Jesús, su señorío trae descanso para tu vida y para nuestra alma. Oremos. Padre, gracias te doy por esta reflexión, porque a la luz de estos pasajes, Padre, de esta invitación que viene de lo alto, que es una invitación que nos trae descanso, y es una invitación, Padre, en la cual Jesús quiere ser nuestro Señor en la vida. Padre, nos da esperanza, nos da tranquilidad. Gracias por tu palabra, que es maravillosa. Gracias por Jesucristo, mi Dios, porque no sabríamos qué hacer con tanto desgaste que vivimos cuando estamos lejos de ti. Gracias porque aun cuando el trabajo de la vida diaria produce cansancio, produce fatiga, en ti hay descanso. Gracias, Padre bendito, porque tú provees las fuerzas para seguir adelante en esta vida. Que nuestra vida sea de bendición para nuestra familia y que también todos juntos podamos descansar en ti. Bendice a todo aquel, Padre, que ha escuchado este mensaje y que por primera vez está recibiendo a Jesucristo en su corazón, en su vida, reconociendo su pecado, su maldad. En tus manos lo encomendamos y que como iglesia podamos ser de ayuda, de bendición, para que siga conociéndote, Padre, a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús, Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado. Oramos. Amén. Amén. Y bueno, pues nuevamente me presento. Soy el pastor Joel Ibarra, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, pues estamos para servirte, ¿verdad? Tenemos más actividades, ¿verdad? Tenemos diferentes actividades en la semana. Y bueno, pues esto ha sido todo. Descansa, medita en la palabra de nuestro Dios. Y si necesitas algo, mándanos en la caja de comentarios por ahí, ¿verdad? Tu ayuda, alguna situación que necesites que podamos apoyarte, estamos para ayudarte. En el nombre de Jesús lo hacemos. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta pronto. Bye.